Vamos a dar comienzo al debate que va a moderar el licenciado Alberto Molina en representación del equipo del rectorado. Muchas gracias por su presencia aquí. Esta casa se honra tenerlos a todos ustedes y para comenzar me recordaba la señora decana la denominación de esta aula magna de la facultad de un religioso que es símbolo de la universidad argentina y latinoamericana y particularmente de nuestra universidad y la Universidad Nacional de San Luis, siendo rector desaparecido. El tema que nos aboca lo hemos venido hablando hace bastante tiempo con el Consejo, hemos tenido contactos en distintas oportunidades y como se dijo bien, hubo un disparador que tuvo que ver con una formalidad, pero que atrás de esa formalidad apareció un debate muy interesante que entendemos que una universidad que se precie de universal debe recoger plenamente. Grandes universidades del mundo tienen sistematizado dentro de sus estudios el debate respecto de las creencias, de la religión, de la libertad de pensamiento y espero que vayamos en ese proceso de poder incorporar más sistémicamente este tema. Por supuesto, aparecen estos indicadores de investigadores, docentes nuestros que están abocándose a esta temática y me parece muy sano. Y creo que hay un elemento muy significativo en el sentido de que las religiones, las creencias, toda vocación humanista reconoce como elemento esencial la dignidad humana y ella es inescindible y la libertad de pensamiento hace a la dignidad humana. Por lo tanto, no hay posibilidad de separar lo que está incluido dentro de esta dignidad humana. Así que yo les agradezco por la posibilidad de participar con los universitarios en un solo espacio, en una situación de pares e iguales en la posibilidad de debatir, de discutir, de iluminar la verdad, pero los aliento en mi responsabilidad institucional a que sigamos estrechando estos lazos por el bien de la comunidad de Mendoza y por que este ejemplo que tiene esta comunidad en Mendoza se expanda por toda la Argentina y Latinoamérica, porque me parece que es el principio de un fin que busca toda religiosidad y toda espiritualidad y todo pensamiento humano, que es la paz. Muchas gracias. Escuchamos a la licenciada Rosy Pérez. Buenas tardes. Bueno, yo soy Rosy Pérez, soy de la Iglesia Metodista y formo parte del Consejo Interreligioso de Mendoza como representante desde mi iglesia desde hace más de 11 años. Y realmente eso para mí es un honor y es una satisfacción, porque realmente estamos preparados y preparándonos para que realmente podamos vivir en una confraternidad todos juntos. Y bueno, quisiera presentar al Consejo Interreligioso siguiendo la presentación que hizo nuestro amigo Carlos Bujakov de la comunidad judía hace unos años atrás. Antes de conformar este consejo, hubo varias actividades previas iniciadas por Monseñor Maresma, como por ejemplo el trabajo de los refugiados chilenos, la construcción del barrio Unión y Fuerza de Maipú, luego del terremoto de 1985. Nuestra tarea como consejo comenzó como reflejo de la reunión de Asís, presidida por el Papa Juan Pablo II en 1986. Monseñor Cándido Rubiolo, quien fuera un líder del diálogo interreligioso, convocó al señor Rubén Guerra, al doctor Pedro Lella y a Rodolfo Gabrieli, quien luego se convertiría en gobernador de la provincia de Mendoza. Estas personas se movilizaron y fueron a buscar al rabino Mario Hendler
al pastor Eduardo Bresi de la Iglesia Evangélica y al pastor Juan Gutz de la Iglesia Metodista. Así comenzó todo. El primer encuentro interreligioso fue en el Colegio de la Divina Misericordia. No podemos dejar de mencionar a tantos que empujaron a este diálogo interreligioso, como el padre Pérez Burgoa, quien organizó la primera misa en la Iglesia Católica en recuerdo de las víctimas del atentado terrorista contra la AMIA. También al rabino Alejandro Bloch y al sheikh José Taha de la comunidad islámica. Desde siempre hemos trabajado con un espíritu de libertad, respeto y compañerismo. Estamos unidos y trabajamos juntos sin ningún tipo de institución o carta magna. Hoy podemos decir que nos unen profundos lazos de amistad. Compartimos lo que nos une, la fe en Dios y el trabajo por la fraternidad universal. Sabemos que este amor y este compañerismo, este respeto, este vivir la diversidad aprendiendo de los demás, es algo que nosotros lo hemos logrado y ellos lo vienen haciendo desde tantos años, y sabemos que esta es una deuda también que nosotros tenemos para con el interior de nuestras comunidades religiosas. El poder vivir profundamente lo que es la diversidad en unidad. Y bueno, tampoco podemos dejar de mencionar la visita de Juan Pablo II en 1987. Delante de una multitud de público, destacó de manera notable el accionar del Consejo Interreligioso de Mendoza y nos felicitó por la iniciativa. Quizás pocos de los presentes sepan que realmente este Consejo Interreligioso es pionero, no solo en nuestro país, sino también en América Latina. Han transcurrido así 27 años de trabajo mancomunado y ahora nuestras jornadas de oración por la paz es ya un hito público esperado por todos hacia estas fechas. Este año será el 22 de noviembre en la legislatura de Mendoza a partir de las 20:30. El lema de este año es la palabra expresada con amor edifica la paz. Quiero mencionar que las comunidades religiosas que hoy son parte de este consejo son la comunidad judía, musulmana, evangélica bautista, luterana, metodista, ortodoxa, católica, Ejército de Salvación, budista y Hare Krishna del hinduismo. Es una gran alegría compartir con todas las personas que se han sentado alrededor de la mesa del Consejo, y también nos honra ser parte de esta mesa en este recinto de la Universidad Nacional de Cuyo. Es nuestro deber preparar y enfrentar el futuro. Este futuro que debe estar en manos de todos nuestros jóvenes, a quienes invitamos a sumarse para continuar esta tarea, sabiendo que el otro que tenemos enfrente, aunque piense diferente, tiene mucho para darnos, mucho para compartir. Lo que vale es la unidad en la diversidad. Solo así podemos construir un verdadero camino de paz. Gracias. En mi carácter de vicedecana, los saludo y agradezco la participación de estar todos ustedes acá en la universidad. Miro la mesa y puedo decir que es un orgullo poder estar en esta mesa acompañada de personas pertenecientes a distintos credos, a distintas religiones, y de tener frente a nosotros a la comunidad universitaria y a parte de la sociedad, y en especial a nuestro rector, a nuestra decana de la facultad y a también un conjunto importante de estudiantes. El tema que nos aboca hoy
como decimos, en torno al tema de la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad de religión, se está dando en el marco, digamos, de un espacio donde confluyen diversas miradas y miradas plurales. Esta actividad, que como se dijo previamente, tiene como origen una inquietud inicial del rectorado, que se inició, como dijo el rector, hace ya 2 años, que se empieza a debatir y que tiene el interés, digamos, de incluir en el marco de los debates a nivel de la universidad y de tanto de los intelectuales, pero en vinculación directa con la comunidad, el tema de los aspectos de los fenómenos relacionados con el campo religioso. Nosotros en este caso aceptamos con muchísimo gusto la invitación que nos hicieron del rectorado a coorganizar este evento en forma compartida, con nuestra facultad, por un lado, como una unidad académica también comprometida con las problemáticas sociales, y además por el hecho mismo de que nosotros en nuestra facultad, como recién acaba de decir la decana, estamos llevando a cabo un proyecto desde el marco de la Sociología de Religión, de los proyectos financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado, denominado Religión, Educación y Sexualidades, alcances e influencias de las religiones. Este tema, o el título mismo, digamos, de esta presentación de hoy, libertad de pensamiento, libertad de conciencia y libertad de religión, creo que ya mismo nos invita, digamos, al debate, porque son términos que también están siendo cuestionados o encontrando distintas significaciones y resignificaciones en el marco del campo, digamos, del campo de la laicidad, donde hablamos de Estado laico, hablamos de escuela laica, hablamos de educación laica. Y en este marco estos términos suelen ser pensados desde los religiosos, desde las distintas creencias religiosas de una manera, y de aquellos que no tienen religiones de otra manera. Entonces, en ese marco donde a veces se cuestiona si esto va junto, si la libertad religiosa es simultánea a la libertad de conciencia, si es anterior a la libertad de conciencia, si la incluye, etc. Y en ese marco es donde se debaten estos conceptos de laicidad y de la cuestión laica. De la misma manera, términos como religión y política, iglesia y Estado, lo público y lo privado, son también términos o categorías teóricas, por supuesto, abstracciones de lo concreto, que también están siendo permanentemente redefinidas, porque en el proceso mismo que se va dando en la sociedad de secularización y de laicización, estas relaciones también cambian, ya no son relaciones unidireccionales, están cruzadas también por las creencias religiosas también son creencias porosas, digamos, donde lo público y lo privado por ahí se entremezcla, el Estado y la Iglesia por ahí se entrecruzan, o sea, son categorías que no son categorías rígidas y que permanentemente se están redefiniendo, así como la laicidad se redefine, así como la secularización también hoy tiene un significado distinto al significado que tenía hace 40 o 50 años. La secularización, cuando se le empezó a trabajar como un tema, un fenómeno de la sociedad actual o de la sociedad de nuestros tiempos, era entendida, digamos, como el abandono de los valores religiosos de la vida privada de la gente, y nosotros hoy, a partir de los procesos que estamos abordando y de nuestros estudios, por otro lado, encontramos que la secularización ha tomado otro carácter, que la secularización ya no es abandono o ausencia de los valores religiosos, sino que ha habido como en todo caso, una reestructuración, una rearticulación de estas creencias a partir de los distintos sujetos que la comportan. Nuestra investigación, aún incipiente, digamos, en su desarrollo, que como ya dije se llama Religión, Educación y Sexualidades, que debo aclarar que esta investigación forma parte o es un recorte a nivel provincial de una investigación mayor que dirige Fortunato Malimachi a nivel nacional desde el CONICET, y nosotros la recortamos para abordarle en el aspecto provincial.
se propone ampliar el campo de conocimiento sobre el fenómeno religioso y sobre las múltiples interacciones e influencias que se dan entre las instituciones y actores religiosos con las instituciones políticas y públicas, particularmente a la hora de incidir en la formulación, diseño e implementación de políticas públicas. O sea, es un estudio que no solo trata de analizar las relaciones en sentido abstracto, sino que lo que nosotros estamos queriendo hacer con esto es que el conocimiento que nosotros obtengamos de estas investigaciones podamos volcarlas a los decisores y los tomadores de políticas públicas para que tengan conocimientos científicos que colaboren a poner en práctica o diseñar esas políticas. Algunos interrogantes que guían esta investigación se formulan en torno al modo en que influyen en la orientación e implementación de las políticas educativas, de salud y salud sexual y reproductiva. O sea, recordemos que este tema y lo que yo voy a decir acá, en este marco, digamos, tan amplio, está recortado exclusivamente a nuestra investigación que hace el tema de educación y sexualidades. Por supuesto, hay otro campo temático mucho más abarcativo que también otros estudiosos están abordando y que nosotros anteriormente también hemos estudiado. También es importante señalar que en los últimos tiempos, digamos, en los últimos años, nuestra sociedad ha visto crecer e incrementarse un conjunto de organizaciones e instituciones desde la sociedad civil que luchan y demandan por la ampliación de derechos ciudadanos. En ese marco, esa defensa de derechos ciudadanos ha dado lugar también a que el Estado recoja en gran medida esas demandas y muchas de ellas hayan sido vistas plasmadas en leyes o resoluciones. En relación con la temática de la cual nosotros estamos hablando, por ejemplo, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Educación Sexual Integral, el matrimonio igualitario, el protocolo de aborto no punible. O sea, hay un conjunto, una variedad de temas que desde la sociedad se demanda y que el Estado los toma. Luego suele suceder en algunos casos que la aplicación de estas políticas suelen no darse, digamos, con la rapidez a veces esperada. Se aparecen como momentos o situaciones conflictivas y nosotros también estamos viendo en el marco de nuestro estudio qué tiene que ver, cómo se vincula el fenómeno religioso en el marco de esta relación entre política, Estado, religión y lo público. Nuestra investigación aborda esta problemática analizando el modo en que se articulan agentes sociales, agentes religiosos y políticos en la resolución de los temas, como ya dije, relativos a educación y sexualidad. Nosotros, como investigadores de la universidad pública, tenemos la responsabilidad y obligación de comprometernos con los problemas de la sociedad, de transmitir los conocimientos obtenidos a los decisores de las políticas para proveer al diseño e implementación de esas políticas, para que avance en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en contribuir a conformar una sociedad más democrática, respetuosa de la diversidad y de la pluralidad. Bueno, eso es un poco lo que quería decirles. Lo último que digo es que, como dijo Graciela antes, nuestro equipo está conformado por alrededor de 10 o 12 integrantes que están todos presentes acá. Ellos son casi todos becarios de CONICET, becarios de la agencia, becarios del CID, del CIN, becarios de Ciencia y Técnica, becarios de nuestra facultad. O sea que nuestra facultad, además de estar produciendo conocimiento, nos estamos abocando también a la formación de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, en las temáticas que la sociedad hoy creemos está demandando. Bueno, muchas gracias. Les doy la bienvenida yo también, en mi carácter de vicedecana, a Fortunato Malimachi, que es nuestro colega a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias. Y a todos los representantes de las distintas religiones, que me parece que hoy tienen mucho que decir y nosotros muy dispuestos a escuchar. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el doctor Fortunato Malimachi. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecer a la universidad por la invitación, el rector, la gente de la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales,
Consejo Interreligioso, Susana por todo el esfuerzo que hace, Ezequiel y tantos otros con los cuales venimos colaborando. Y a ustedes por esta reunión, porque empezó a las 5:30, ya son casi 7:30. Me dijeron, tenés que hablar lo mismo que hablaron los demás, imagínense, se van a aburrir, porque era la idea de compensar. De un lado la religión, del otro lado los académicos. Pero bueno, ¿qué se puede compartir? Primero me parece a mí 2 o 3 cosas que las traía, las voy a decir de todas maneras. Es la importancia de este tipo de encuentro, porque al fin y al cabo pone en algo que los que investigamos desde los propios grupos, los que investigamos desde la lógica de los actores es central, es el tomar contacto con aquellos que quieren investigar. Es decir, ir, conocerlos, trabajarlos. Algo que dijo él me gustó, pero es un intento, no para esto, sino para cualquier investigación, hablar en un lenguaje que los actores no se sientan heridos. Si no, policía ladrón, voy, le saco la información, escribo y los denuncio. Después no piso más ahí. Pero esto le pasa a toda investigación en ciencias sociales, cómo investiga, la ética del investigador y para qué investigamos. Me parece que Susana lo dijo varias veces. En el caso nuestro, investigamos para comprender un poco mejor la sociedad argentina y latinoamericana, para tratar de en esa comprensión de ver en un proceso de larga data cuál ha sido el papel que cumplieron los grupos religiosos, más allá de lo que los religiosos digan. Porque acá también es lo mismo, cada uno trata de mostrar, decir, nosotros tenemos la misma dificultad, insisto, sea lo que sea que investiguemos. A nadie se le va a ocurrir que estudien el marxismo o los partidos comunistas sin acercarse al partido. Sería un chanta si hace eso. Y así, alguien que quiera estudiar las mujeres, si no se acerca a las mujeres porque se va a ir solo a verlo a los hombres para ver qué pasa con las mujeres. Es cierto que nos interesa mucho el vínculo. Y aquí va tema central para nuestros grupos de investigación. Nosotros no analizamos los grupos religiosos. Nosotros tratamos de entender a los grupos religiosos al interior de sociedades concretas. Y que en esas sociedades concretas, ¿qué pasa en el Estado? ¿Qué pasa en los imaginarios? ¿Qué pasa en la represión? ¿Qué pasa en las leyes? ¿Qué pasa en la emancipación? ¿Qué pasa en los libros que cada uno tiene? En el espacio que ocupan en esa sociedad es central. No ocupa lo mismo los Vedas, o los grupos cristianos, o el Corán, o el Talmud, si yo estoy en Arabia Saudita, si estoy en Irán, si estoy en Israel, si estoy en Alemania, si estoy en Polonia, si estoy en Afganistán, o si estoy en Argentina, o si estoy en Bolivia. Y esto no es por ningún tipo de relativismo, sino que los estados-nación, en el capitalismo que vivimos y en el proceso de globalización, mantienen un rol todavía adentro, y para eso siguen votando leyes, siguen votando reprimiendo, siguen la minería extractiva haciendo lo que quieren o no, según todavía ese Estado-Nación, en un momento sí de globalización, que ha puesto en tela de juicio la mayoría de las categorías. Hoy, las universidades, yo hablo de las universidades si quieren, pero pónganle grupos religiosos para que no se enojen. Las universidades están en una crisis tremenda. Hoy las universidades no saben qué epistemología usar. Hoy las universidades no saben qué clásicos dar. ¿Qué clásicos? Porque al dar clásicos, otros le van a decir, yo quiero otros. ¿Por qué Weber y no Marx y no Durkheim? ¿Por qué no Hernández Arregui o Walsh? ¿Y por qué no me das al rabino Berman? No, yo lo quiero Dani Goldman. Entonces, hoy esas universidades están entrando en un profundo... Lo cual no quiere decir que no se le sume cualquier cantidad de gente a las universidades para ser universitarios. Es una fábrica de chorizo de hacer títulos. Pero este es otro tema. ¿Por qué? Porque hoy las universidades, los grupos religiosos, los sindicatos, las familias entraron en una crisis profundísima de su sentido. ¿Para qué están? ¿Para qué son? Porque ese proceso de ese capitalismo industrial que forjó durante siglos emancipaciones y liberaciones, se acabó. Se acabó. Se acabó no quiere decir que no persistan raíces, rasgos, y por eso es tan importante la historia. Pero en el cual, aquel que me dice la familia, ¿de qué me estás hablando? La tradición, ¿qué es eso? El sindicato, la ley, el clásico, son conceptos que se han hecho zombies.
No dicen nada, salvo, y ahí viene, que cada uno de esos conceptos los meta al interior y ahí vendrá de una cosmovisión, de una teoría, de una metodología, de un paradigma. Pero para esto, entonces, primero, hay una pluralidad de paradigmas, como hay una pluralidad de religiones, y hay una pluralidad de verdades, y hay una pluralidad de tradiciones. Porque está bien que me hable del judaísmo, pero yo le he dicho ¿de cuál? ¿Del liberal? ¿Del conservador? ¿Del reformista? ¿De qué islam me estás hablando? ¿De los chiitas? ¿De los sunitas? ¿De qué budismo? ¿De qué cristianismo? ¿De qué catolicismo? ¿De cuál? ¿De Monsieur Lefebvre? ¿Del otro fulano? ¿De los curas del tercer mundo? ¿De las monjas? ¿Del que hace sonar las campanas cuando intenta impedir un aborto en la ciudad de Buenos Aires? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué quiere decir? Que cada vez más al hablar yo tengo que tratar de identificarme de quién hablo, cómo hablo, y a la hora de investigar este es un problema serio. ¿Por qué? Porque hay multiplicidad de religiones, de modernidades, de secularizaciones, de laicidades, plurales. Para todo aparecen los plurales. Han explotado los plurales, porque hay pluralidad de sexualidades. Pero como no hay una sola, la verdadera, la auténtica, ¿quién se lo cree eso hoy? Mis nietos tienen 5 años y ya ni lo creen ellos. Habrá una sexualidad, habrá una familia, habrá una religión, habrá un sindicato, habrá una manera de hacer política. Explotó. Si esa es la pluralidad, viene de otra manera. En sociedades capitalistas, ¿cómo es que esas sociedades capitalistas en el largo plazo se han ido configurando? Y si se han ido configurando, y es lo que nos desafía cuando investigamos, es la multiplicidad de racionalidades. Ese positivismo que creía que la racionalidad estaba en la universidad y en la religión estaba el sentimiento y la irracionalidad, se hizo trizas. No por las religiones, porque nadie cree en ese positivismo hoy. Si alguien no se da cuenta que esas múltiples racionalidades tienen diversidad de capitales, de espacios, de intereses y de monopolios, no es lo mismo, y le vamos respondiendo, la racionalidad de la política partidaria que la racionalidad de las religiones. Las dos están en crisis, pero son distintas. Si no les pasa como un señor que se hace obispo, se hace presidente de un país y después le habla como obispo. Todos esperan que va a resistir y dice, no, ten piedad de estos que me han dicho que me vaya. Escúchalo, Señor. Sí, sí, pero te echaron. Y bueno, ya vendrán tiempos mejores. ¿Por qué? Porque la racionalidad de la política partidaria se toca en algún lugar con la racionalidad religiosa, pero no es lo mismo. Es cierto que si hay crisis en la racionalidad política, y estos se enojan, se lo digo a algunos amigos, van a buscar a otros referentes de las otras racionalidades. Por eso lo buscan a Palito Ortiga, que toca la guitarra, por eso lo buscan a algún cura que hable bien, y por eso buscan un rabino, o un corredor de autos, o uno que le falta un brazo. Son distintas maneras de sumar a aquello que está en crisis. Pero ¿cuántos tipos de racionalidades hay? Y esto es fundamental para cuando investigamos. Porque si ustedes creen que hay una racionalidad y todo lo otro es irracionalidad, se acabó. Se acabó, es fácil. Uno es ciencia, lo otro es no ciencia. Uno es verdad, lo otro es falso. Uno es norma, lo otro es anomalía. Y si ustedes piensan en términos de anomalía, de desviaciones, es posible. Hay teorías sociales que apuntan a eso. La nuestra, al menos, es otra. En vez de preguntarse por anomalía, desviaciones, verdaderos o falsos, es preguntarse cuáles son esos mecanismos sociales y culturales que hacen que hombres y mujeres hagan esto y hagan lo otro. Entonces, si hay una racionalidad religiosa, la vemos acá presente, una racionalidad política, hay por supuesto una racionalidad académica, ¿quién no la sabe? ¿Quién no sabe que si yo quiero crecer en la Universidad de Cuyo, por más que yo rece el Corán, el Veda, el Talmud o la Biblia, me van a exigir otros credenciales? Tendré que tener otros clásicos, títulos, posgrados, doctorados, viajes al exterior. Valen tanto como un versículo del Veda. Y aquí me parece que esa racionalidad, la mayoría de los que estamos aquí intentamos seguirla. Política, religiosa, académica. ¿Cuál le gusta? La económica, por supuesto, en el capitalismo es central. Es central.
Esa racionalidad económica, sea industrial, sea financiera, sea globalizadora, sea la que a ustedes les gusten, es el ethos central de ese capitalismo, que se va a expresar de distintas maneras según diversos países, diversas sociedades, y habrá que ver ahí cómo la analizamos. Es cierto, el triángulo de oro, París, Milán, Ginebra, ¿conocen ese triángulo de ese capitalismo virtuoso? Se creía, pero ahora entra en crisis. O, como decía recién el compañero, bueno, países democráticos es cierto, pero la Shoah, el Holocausto, sucedió en el país más educado del mundo. Cuando ustedes le digan más educación, es verdad, pero recuerden, el país más educado del mundo, el país fue el que hizo el genocidio de exterminar judíos, exterminar homosexuales, exterminar enfermos, exterminar gitanos. El más educado de la tierra. Ahí estaba Marx, estaba Kant, estaban todos nuestros clásicos, Weber, Troeltsch, Simmel. Ahí se produjo. Si esa racionalidad entonces, política, económica, está la racionalidad simbólica también. Es decir, ¿quién se apropia de los símbolos? Y los símbolos y los ritos son importantísimos en nuestras sociedades capitalistas. Las sociedades no pueden vivir sin ritos. Cada uno necesita un palito. El palito de apoyar ideología, decía Mafalda, otro necesita el palito que lo dan vuelta cuando acceden al mando, o el palito del pizarrón, o el palito para cuando uno está pasando una filmina en su computadora a un puntero. ¿A qué voy? Que esos ritos y esos símbolos son fundamentales en nuestra sociedad. La pregunta ¿cuál es? ¿Cuáles son esos ritos hoy creíbles en el 2012? ¿Cuáles son esos ritos que permitan a una sociedad reconocerse? Por supuesto que los partidos políticos tienen mucho que decir. Y cuando a veces hay una sociedad que se reconoce mucho en un partido, viene la palabra demagogia, autoritarios, son demasiados, algo está pasando. Bueno, a las religiones también le pasó lo mismo. Las religiones tienen una historia enorme sobre esto. Pero déjenme seguir, está la racionalidad erótica. ¿Cómo no darse cuenta que hay una racionalidad en ese eros? ¿A qué voy con esto? Que las personas podemos ser súper progres en el eros y súper reaccionarios en la economía, súper progres en la política e hiper reaccionarios en la universidad, súper progres en sus religiones e hiper tarados y reaccionarios en todos los otros ámbitos, en las otras racionalidades. ¿Y por qué esto? Porque también vamos a tener que acostumbrarnos que las identidades y las pertenencias dejaron de ser únicas. Claro que esto es complicado, no para ellos, porque cada uno de ellos son sus especialistas, pero para la mayoría de las personas en el siglo XXI, y digo la mayoría, en el Asia, en el África, en Europa y en América Latina, lo que hoy están viviendo son enormes procesos de individuación, fenomenales procesos de individuación, en los cuales cada uno quiere rearmar sus creencias en Irán, en Bombay, en Washington, en Buenos Aires y en Mendoza. Y esas identidades se hacen cada vez más con retazos de diversas tradiciones, que no con una sola. O al revés, hay personas que no pueden vivir con estos retazos, como vive la mayoría, y buscan entonces espacios de reafirmación identitaria. Hoy recorre la política, la religión, la economía, los académicos, es decir, espacios de reafirmación identitaria donde nos reconocemos, somos bárbaros, somos los mejores, nos animamos y tratamos de soportar esta enorme crisis que se nos viene encima. Hoy esas comunidades emocionales se recrean en el judaísmo, en el catolicismo, en el cristianismo, en el hinduismo, en el islamismo. Pero son pequeños grupos, atención, son pequeños. Ahora, si algo vivimos también en el siglo XXI es la racionalidad mediática. Porque muchas veces son estos medios los que dicen lo que sucede, lo que dice lo que nos pasa. En procesos de individuación, donde mis relaciones son muy acotadas y va para no tanto ni para arriba ni para abajo, sino para el costado, lo conocemos los que somos abuelos e hijos o padres, todo lo que sucede en esas relaciones, bueno, yo me informo con los que mienten.
Página 12, por ejemplo. Todos ustedes se informan con Página 12, que miente. ¿No? Espero. ¿Por qué? Y bueno, porque si Página 12 es el gran diario que vende 3 millones de ejemplares por día, bueno, esos monopolios aparecen frente a estas crisis como aquellos grandes mediadores y ser capaces de decir, dar sentido en sociedades que han perdido sentido en aquello que creían que lo hacían, insisto, la familia, la escuela, el sindicato, los partidos, las iglesias, los templos, las universidades. Visto esto entonces, termino acá. La pluralidad y la individuación son constitutivos del capitalismo globalizado del siglo XXI. Y no son antagónicos, forman parte del mismo proceso. Y en ese proceso entonces, bueno, hay un tema que es el de la memoria. ¿Cómo hago yo memoria cuando solo leo Página 12? Las 24 horas me informa Página 12, pongo la tele esta Página 12, pongo el canal de cable esta Página 12, voy a ver todo el día esta Página 12. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Es decir, hay un tema muy serio ahí sobre aquellos que quisieron monopolizar algunas de estas racionalidades y ahora les explota. O más, cuando empieza a aparecer este otro actor, muy olvidado a veces en las ciencias sociales, que es el Estado. Porque muchas veces se pensó que ese Estado también tenía que desaparecer. Era lo mismo que pensábamos sobre las religiones. Iban a desaparecer para que las vamos a estudiar. Se van a acabar, ya se va a acabar todas las religiones. Bueno, y las religiones no se acabaron. Y el Estado no se acabó. Sino que vuelven algunos países, sobre todo en América Latina, a decir, yo quiero volver a ocupar un espacio importante. Entonces, Estado, si quiere ocupar lugares importantes, tiene que empezar a quebrar monopolios, o en otras palabras, aquellos que hacen una memoria que los legitima como el único actor creíble sobre el tema universidad, o académico, político, económico, religioso o mediático. Entonces, esa memoria, los grupos religiosos son expertos. Los grupos religiosos son expertos en recrear memorias. Ustedes han visto, cada uno de ellos sacó su clásico y lo puso acá arriba. Él no, pero más o menos, y él lo puso chiquito. Cada uno con su clásico. ¿Por qué? Y porque ese clásico es fundamental. Y las memorias, conocer las memorias de los grupos religiosos y cómo esas memorias convivieron, se mataron. Se mataron. Es decir, es cierto, hoy uno trata de, pero si tratamos de ser o buscar en el largo plazo, el tema es donde yo le pongo el corte, 100, 200, 500, 1000 años para atrás. Guerras justas había por todos lados. Guerras santas ni les cuento. La Sharia hoy es una nene de pecho. Comparado con otras guerras santas que hubo, terrorismo de Estado, genocidios. Resulta que creíamos que solo había habido un genocidio, que era el alemán, no tenemos el genocidio turco, el genocidio de Ruanda y el genocidio en Argentina. Entonces acá viene sobre las memorias. Entonces yo ahora dedico 3 o 4 minutos a esto. ¿Cuál es la memoria que tenemos sobre la monopolización de lo religioso en la sociedad argentina y el vínculo con los otros grupos de poder? Porque las religiones no existen en un huevo vacío, existen vinculadas a otros grupos de poder, sea cual sea los grupos de poder. Más allá que sus profetas les dicen cotidianamente, critíquenlos, sin embargo, para seguir en el largo plazo tienen que negociar. Negociarán con el Estado, negociarán con Rockefeller, negociarán con Martínez de Oz, negociarán con, no quiero poner más nombres para que nadie se enoje, negociarán. Ahora, en el caso argentino me parece importante esa mirada histórica que desnaturalice esas relaciones de poder que hoy tenemos. Hoy la sociedad argentina, en las relaciones de poder de los grupos religiosos, sigue viviendo de ese vínculo histórico entre el catolicismo y el militarismo en la sociedad argentina después de los 30. Esa sociedad que se militarizó y se catolicizó con la idea de identidad nacional igual a identidad católica y todas las otras religiones están subordinadas, sigue teniendo mucho peso en la sociedad argentina. Tanto peso tiene que ninguna de las religiones subordinadas o minoritarias
llegan a lograr que el registro de culto, el fichero de los cultos, si hay algo más perverso, ignominioso en la sociedad argentina, es un fichero en el cual se fichan a todos los que no son católicos, se los ficha. Mentira que hay libertad religiosa, porque todo el mundo sabe que la libertad religiosa es para el individuo, pero para el grupo, si no se ficha en el Estado, no pueden ejercer su libertad religiosa. Pregúntenles a cada uno de ellos, le van a decir cuáles son sus números. Lo conocen de memoria. Cada vez que me dicen eso me hacen acordar los números que los nazis ponían. Cada uno de ellos tiene un número. ¿Quién no tiene número? La Iglesia Católica. No tiene número la Iglesia Católica. Pues la Iglesia Católica no tiene ni principio ni tiene fin, en el caso de cómo se construyó en la sociedad argentina. Y el fichero de culto no está de toda la vida. Empezó en el 46 y la dictadura de Videla lo puso obligatorio. La idea de que el Código Civil, ustedes habrán visto, 2012, están cambiando el Código Civil. Lo vamos a cambiar. Dijo el presidente de la Corte, vamos a ser democrático, diverso, plural. Bien. ¿Y qué se cambia? La familia, se cambia las herencias, las paternidades, la maternidad, todo se cambia. ¿Qué cosa no se toca? Que la Iglesia Católica es la única institución en la Argentina, la única, que tiene el derecho público, es decir, funciona como un Estado, o reconocida como el Estado de la Nación, el Estado de la provincia, el Estado municipal. ¿Por qué todas las religiones están a la calle a criticar esto? ¿Por qué todos los que están subordinados dicen, basta? Porque se ha naturalizado una manera de entender las subordinaciones al interior del campo religioso que es, no quiero usar esta palabra porque es media dura, disculpan ustedes, es funcional quizás a la manera que cada uno tiene de interpretarse. Porque yo puedo hacer de esta larga historia, decir que bárbaro la sociedad argentina, fuimos bárbaros, no había ningún problema, y es verdad, crisol de raza, fíjense ya la palabra, nada más, los metemos a todos adentro, los cocinamos y sale la identidad nacional y popular, católica, apostólica y romana, pero en el crisol de razas. O podría yo decir, si millones y millones de personas vinieron a la Argentina, es porque encontraron en nuestro país situaciones, es cierto, de tolerancia un poquito, de pluralidad poco y nada, no importa, de diversidad menos que menos, y más o menos pudieron convivir. Y los nacionalismos no fueron nacionalismos étnicos, ni de sangre, ni de religión, sino nacionalismos a partir de aceptar que esa identidad católica era la Argentina católica a la cual nos sumábamos. Los pogrom que vio la comunidad judía el 18, el 19, bueno, se mataron, cientos. Los anarquistas que se asesinaban, cientos. Los protestantes que se perseguían y les quemaban las carpas, cientos. Claro que esa historia, en aras a la convivencia pacífica, a veces no hace falta traerla. La dejamos, la guardamos. Puede ser, todo puede ser. Yo digo, cuando uno investiga, tiene que tratar de entender muchos grupos sobre ese monopolio. ¿Qué puede hacer uno? Decir, señores, que no haya más monopolios, que todas las religiones sean iguales en Argentina. ¿Pero qué pasa? No se vota. Nadie lo vota. ¿Por qué no se vota una ley de igualdad religiosa? No se vota. ¿Y por qué no se votará? Yo que soy malo. Yo digo, ¿a quién no le conviene? A unos sí, a otros no. Bueno, al Estado a veces no le conviene, porque el Estado a veces quiere negociar. Lo que él decía sobre el judaísmo, todo lo investigamos, es Napoleón, cuando Napoleón dice, démosle la ciudadanía, pero a darle la ciudadanía creó el consistorio judío en Francia, que no había, porque al crear el consistorio tengo ahora yo como Estado con quien me junto, como Sarkozy creó el consistorio de los islámicos, que no existe en su tradición, no importa, pero el Estado quiere organizar, controlar, vigilar. Si se pudo hacer eso y en Argentina se ha seguido, bueno, hay una serie de preguntas. ¿O querrán otros grupos religiosos tener los mismos privilegios que tiene la Iglesia Católica? Acá estamos en un tema muy profundo, porque no se pide
que la Iglesia Católica saque sus privilegios, el salario de los obispos, los seminaristas, los capellanes en las cárceles, en los hospitales, en las parroquias de frontera, salarios por todo. No se pide. Se pide que todos seamos capellanes. Insisto, en los países capitalistas hay todas las experiencias que ustedes quieran, pero sepámosla, conozcámosla, y después democráticamente los ciudadanos emancipados, no sé cuántos seremos, trataremos de ver qué es aquello, hacia dónde va. Otra vez, análisis sobre situaciones concretas. No lo que los libros dicen, que es central para entenderlos, pero también es central, sobre todo para las ciencias sociales, comportamientos concretos de ciudadanos concretos en momentos concretos. Y termino con la última parte, que es la dictadura. Si hay una memoria dando vuelta, es la memoria de la dictadura. La dictadura que se llevó a 28 curas y 2 obispos católicos. Dictadura, como bien decía el compañero, que se llevó gente de Crisma. Dictadura que se llevó a testigos de Jehová, 1500 en Misiones. Dictadura que asesinó a Mauricio López de los Hermanos Libres. Dictadura, y sin embargo, dictadura que pudo hacer los 30.000 detenidos y desaparecidos, no solo por la legitimidad, sino por la complicidad y la acción directa de grupos que le dijeron: matá en nombre de Dios que vas al cielo. Asesiná a los subversivos porque vas a ir al cielo. Lo sabemos por los juicios. Cualquiera que tenga ganas de escuchar, que escuche. Y no diga que no supo. ¿Por qué digo esto? Porque esos vínculos creados también han pasado a la sociedad política. Sociedad política que pudo hacer, pues en un momento de esplendor, votar el matrimonio igualitario, pero sociedad política que no tiene capacidad para decir: sí, las mujeres tienen deseos y las mujeres tienen que decidir sobre su cuerpo. Tan sencillo como eso. Y sin embargo, esa sociedad política, el arrojo, la fuerza que tuvo para el matrimonio igualitario, no lo tiene para estos temas. ¿Y por qué nos interesa estudiar esto? Porque nosotros, que somos malos, nos decimos: pero esa sociedad política tiene 3 senadores por provincia y varios diputados por provincia. ¿Y en cada provincia qué pasa? ¿Por qué los de Mendoza votan como votan, los de Salta votan como votan, y los de Neuquén votan así, los de Tierra del Fuego votan asá? ¿Se puede investigar eso? ¿Cuáles son esas relaciones sociales que vinculan lo político, lo religioso, lo económico con lo simbólico en democracia? Porque recuerden, es la democracia más larga de toda la historia argentina. Nunca vivimos tantos años de democracia. Y si esa democracia quiere consolidarse, tienen que enfrentarse a monopolios. No tiene otra. O ejerce sobre esos monopolios para que distribuyan sus capitales políticos, económicos, mediáticos y religiosos, o si no los hace, es porque espera, crédula, porque son muy creyentes los políticos también, que algún día me van a venir a apoyar a mí. Entonces, ¿qué hago? Sigo haciendo el Te Deum. ¿Usted sabe qué es el Te Deum? El Te Deum, los presidentes, los reyes, los monarcas le piden a los religiosos: vení a rezarme a mí. Y el religioso durante siglos dijo: sí, te voy a rezar. Pero con la modernidad muchos dijeron no. Y ustedes saben, la Iglesia Católica, evangélicas, otros grupos dijeron: no te vamos a rezar. ¿Por qué te tenemos que ir a rezar a vos? ¿Quién sos vos? Si vos no sos Dios. Y se suspendió el Te Deum en varios países. Sin embargo, Argentina, Chile siguen teniendo. No lo tienen más otros países. En Brasil, Uruguay, Bolivia, se acabó. México. ¿Y por qué lo tenemos acá? Y para los 200 años, ¿qué pasó? 25 Te Deum en Argentina. No uno, 25. Cada provincia y más. No se hizo solo con el representante de la Iglesia Católica, sino se hizo con todos los otros representantes que le dijeron: vení a rezar para mí. Y todos fueron contentos. Insisto, sin juicio de valor lo que le digo. Si era solo el monopolio católico, ¿por qué no puedo participar en ese monopolio si después alguna prebenda tendré? El toma y daca. ¿Qué es lo que investigamos nosotros y mucho? Cuando investigamos estos temas, ¿cómo se da esto? ¿Cómo consigue esto, consigue aquello? ¿Cómo consiguen los votos? ¿Cómo influyen? ¿Cuál es?
¿Por qué? Y porque en la Argentina, en otros países de América Latina también, muchas de las actividades del Estado se hacen a partir de los grupos religiosos. Los grupos de religiosos son legítimos en la política social, en la política comunitaria, en el hábitat. ¿Ustedes vieron cuando se discutió el hábitat? Que había una organización semiguerrillera llamada Madres de Plaza de Mayo que construía casas. ¿Escucharon? Sin embargo, la crítica se acabó muy rápido. ¿Cuándo? Cuando el señor de Cáritas dijo, nosotros recibimos el doble del dinero que las Madres de Plaza de Mayo para hacer casas. ¿Pero cómo? ¿No es que iba para los amigos del poder? ¿Cáritas será amiga del poder? Reflexión para nosotros que investigamos estos temas. Los protocolos que cada provincia debe firmar. Que la Corte Suprema dijo, hay que efectivizarlo. No se hacen. Se hacen en algunas sí, en otras no. Las del sur firmaron todas. ¿Por qué será? ¿Será el sur progresista? En toda nuestra encuesta que hemos hecho, el sur justamente es el lugar donde menos católicos hay, más evangélicos hay y más gente sin religión se fue a vivir para allá. Por motivos diversos. No vamos a hacer sus trayectorias. Si en cada uno de estos temas, termino entonces, usted ve, y bien decía Susana, ¿por qué no se interesó estudiar la educación? Porque lo mismo, vayan a Uruguay, vayan a Chile, vayan a Bolivia, vayan a Perú y pregunten, ¿cómo funcionan esos sistemas educativos? Vayan a España, vayan a Estados Unidos, vayan a Francia. Ustedes saben que en Argentina, desde el peronismo, los colegios religiosos son subsidiados. Y desde las dictaduras militares, subsidiados algunos al 100%. No se crean que son solo los católicos. Empezaron los católicos, siguieron los judíos, no, los evangélicos, los judíos, y hoy colegios islámicos también intentan obtener ese subsidio. ¿Cómo se ha dado? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será obra y gracia de quién? ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires tiene, con el rabino Berman a la cabeza, 58% de todos los nenitos y nenitas de la primaria y secundaria van a escuelas privadas? Y en Mendoza solo el 20%. ¿O solo o no? Bueno, solo, quiten el solo. ¿Y esto cómo se ha hecho? ¿De dónde nació? ¿Cómo se recreó? ¿Quién lo potencia? ¿Quién está en contra? ¿Por qué no avanza al 30%? ¿Y por qué no avanza al más? Estas relaciones y estos vínculos de poder entre grupos religiosos, grupos económicos, grupos políticos, grupos culturales, es que lo que nosotros intentamos estudiar, investigar. A veces, como bien decía Susana, vamos a los ministerios y le decimos, pero ministra o ministro, ¿le parece que hay que seguir pagando a 432 capellanes el salario de 7, 8 mil, 9 mil pesos? Los militares, ¿por qué no se van a hacer, viven como el resto de las personas y vayan con él, y vayan con él, y vayan a los templos que ellos tienen, no adentro de sus cuarteles? No se puede, no es el momento. Las cárceles, no es el momento. Avanzar en la despenalización del aborto, no es el momento. Y esto nos parece, a los que investigamos estos temas, que simplemente hacerlos públicos, desnaturalizarle, quitarle el velo a lo simbólico, porque recuerde, poder simbólico es ese poder que alguien cree que el otro cree que tiene. Ese poder es decir, no se puede votar tal ley porque tal grupo se va a oponer y te va a matar y te va a incendiar. Eso es poder simbólico. No se cuenta, no se ve. Esos poderes en la Argentina existen, están. Investigarlos no son sencillos. No se crean que es sencillo estudiar esto. Porque a veces reaccionan, no les gustan, no hay subsidios, hay una pelea por los subsidios en el propio ámbito universitario, pero bueno, nosotros intentamos hacerlo en grupos, desde el CONICET, varias universidades, varias personas al interior de los propios grupos religiosos, porque estos temas no son solo nuestros. ¿Ustedes se creen que al interior del catolicismo hay gente que quiere que sus autoridades sigan pagas y sean reconocidos al interior del Estado? Bien lo dijo él, al interior del judaísmo habrá gente que no quiere que sus rabinos se dediquen a la política partidaria, como ayer lo hicieron pastores y anteayer lo hicieron curas. No se olviden que votamos curas, y votamos pastores, y en la Constitución
que hizo Alfonsín y Menem, había curas, pastores, elegidos y obispos, hasta un obispo, el obispo de Neuquén fue elegido por el voto, sin ir más lejos. Entonces estudiar esto creemos que ayuda a nosotros por lo menos para investigar, conocer esos mecanismos en los cuales la sociedad argentina y la América Latina esos vínculos son estrechos y depende de los momentos más o menos, y tratar de devolverle esa sociedad y a aquellos que quieran organizar política, decirle, miren, esto es lo que encontramos, y democratizarlo quizás significa cambiar esto o cambiar aquello. Hasta ahí llegamos. Si alguien de nosotros quisiera ocupar un cargo, puede hacerlo, pero no es, si sabemos cuáles son nuestras racionalidades, la nuestra todavía nos conviene más pedir subsidios y nos dan, viajar al exterior y nos dan, somos los expertos de este tema y nos llaman todos. Si nos vamos a la política tenemos que competir con muchos y muchas y no tenemos ganas. Gracias. Bueno, yo voy a intentar muy brevemente ser lo menos declarativo posible y lo más analítico posible. Ya que estamos dentro de un ámbito académico, y referirme muy específicamente a la perspectiva del judaísmo, de lo que es la participación cívica. Y para lo cual voy a tener que hacer una también muy breve reseña histórica. Es verdad, y muchos colegas aquí lo dijeron, que las fuentes primarias hablan en forma absolutamente clara acerca de la participación social, el cambio social. Yo diría que incluso la gran figura de la Biblia es el profeta, que es muy interesante. Realmente, lo que viene a decir el profeta en dos palabras es que el gobierno casi siempre es corrupto y su función es criticar. Y eso es justamente una función religiosa del profeta y su forma de participación cívica. Pero lo que yo quiero referirme ahora es acerca de algunos problemas o dilemas dentro del judaísmo que se formaron en los últimos 2000 años. El judaísmo en los últimos 2000 años creó un sistema de comunidades diaspóricas. En algunos lugares las situaciones eran aceptables, en otros eran no aceptables, pero generalmente la situación era lo que hoy en día llamamos metafóricamente la situación de gueto. Es decir, que a los judíos no les estaba permitido participar de la vida cívica general. Creo que también al igual de otros grupos, y no quiero hacer acá una extrapolación histórica o cosas que son anacrónicas desde el punto de vista del análisis. Y es muy interesante, entonces siempre acá había un dilema, porque las fuentes primarias nos ordenan el tema de la participación cívica, pero hay un impedimento, y no solo que hay un impedimento, sino que nosotros, como judíos medievales, creemos que generalmente la creencia que era que la forma de gobierno, el gobernante, era corrupto, era generalmente también antisemita. Por lo tanto, ¿qué clase de participación cívica podemos tener? De todas maneras, se creó una institución legal que se llama, incluso en arameo es la expresión, se llama Dina de Malhuta Dina, que eso quiere decir que en los casos en los cuales la sociedad en general es una sociedad justa o que tiende a la justicia, esa justicia es una especie de extensión de las leyes de la Torá. Es decir, nosotros nos debemos a eso y estamos obligados también a cumplir con las leyes de la sociedad en general cuando eso es una sociedad justa.
esta cuestión duró más o menos hacia mediados del siglo XVIII, en donde se produce en la historia del judaísmo, hay una especie de bomba atómica que se tira acá, que la llamamos la emancipación, que cambia absolutamente todo lo que nosotros conocíamos acerca de lo que es la historia judía. La emancipación es, a grandes rasgos, el intento, muchas veces declarativo, de muchos países europeos de igualar a los judíos en derechos y obligaciones, como individuos y no solamente como un colectivo nacional. Y esto cambia absolutamente todo, digamos, porque de acá, de ahora en más, van a haber judíos que están muy a favor del proceso emancipatorio y hubieron muchos que estuvieron tanto a favor que finalmente desaparecieron como judíos en forma consciente y deliberada, porque ellos decían, hasta ahora nuestra identidad la teníamos solamente porque no nos quedaba otra, porque teníamos que vivir entre nosotros, pero ahora podemos gozar de la cultura general, ¿para qué seguir estando solamente entre nosotros? Y hubieron otros, por otro lado, que vieron cuál era el peligro de esto y tomaron una posición extremista para el otro lado. Y de alguna manera veían a la participación cívica dentro de las sociedades circundantes como un peligro para el judaísmo. No es el momento ahora de describir cuál fue el desarrollo de toda esta situación. El pueblo judío lo está viviendo hasta el día de hoy. Digamos, toda la situación judía moderna es una situación post-emancipatoria. Pero la situación post-emancipatoria es una situación dilemática. Y repito nuevamente por qué. Porque nuestra tradición primero es absolutamente pragmática. Pragmática quiere decir las cosas se solucionan en el campo social, en el campo de la política, en el campo de la corrección social, legal, en el hecho de que las instituciones funcionen como deben funcionar. Eso es un mandato, según la tradición judía, desde la Torá, y no tiene que ver, en principio, solamente con que la institución sea una institución expresamente judía, como pasaría en el día de hoy en el Estado de Israel, sino que yo puedo ir como judío y decir que según mi tradición el poder judicial, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo tendría que abocarme a la tarea de que funcione en forma correcta con una base, digamos, con un mandato tradicional. Ahora, ¿dónde están acá los dilemas? Porque parecería ser que a muchos judíos les suena de alguna manera como que la gran participación cívica, a pesar de que sea parte del mandato, puede llegar a ser un peligro existencial. Ustedes saben que hay un ejemplo muy interesante en la época de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista estadístico. Las comunidades judías que fueron exterminadas o desaparecieron a nivel relativo, es decir, por ejemplo, en el 95% de la comunidad, fueron en los países democráticos. No fue en Polonia, no fue en Rusia, fue por ejemplo en Holanda, en Bélgica. ¿Por qué se dio esto? Justamente porque había una integración y había más que nada una confianza en el gobierno, en el sistema de gobierno.
Por lo tanto, al nazismo le fue muy fácil dar órdenes ahí al tomar el gobierno. Digamos, el tema de la desconfianza al gobernante no estaba ahí. Relativamente en los países no democráticos se salvaron más judíos, yo también creo que también más no judíos. Pero tiro este tema porque es parte acá de el dilema, y quiero nombrar algo que tampoco me parece es el momento de desarrollarlo, ni yo creo que lo tengo demasiado claro, que hay hoy en día ¿cómo decirlo?, un político teórico de lo que es la participación cívica desde el punto de vista judío, que es mi colega Sergio Bergman, donde, sin entrar en el tema político partidario, ¿cuál es acá la teoría? ¿Cuál es acá la teoría? La teoría es que, primero, que el mandato del judaísmo es la participación cívica, pero también que no hay mejor manera de expresar el judaísmo de uno si no es a través de la participación cívica. ¿Hay algún problema en esta teoría? Yo creo que no. Y sin embargo, ¿por qué me da la sensación siempre de que no va a terminar bien esto? No sé, me lo pregunto todo el tiempo, y todos estos dilemas son nuevamente dilemas posemancipatorios. Digamos, cuando Sergio Bergman, por ejemplo, viene a Mendoza a hablar de su partido político y se presenta como rabino, yo digo, ¿hay algún problema nuevamente a nivel teórico en eso? No. ¿Y por qué me da cosquillas digamos, acá lo que me molesta no es exactamente el pro, sino todos los contras que tiene. Y me da la sensación de que no hay forma de que termine bien. No hay, a pesar de que nuevamente, y sin entrar en política, es una persona es el rabino de los no judíos, por ejemplo. Ustedes saben que dentro de la comunidad a mucha gente le da ese cosquilleo, pero es el rabino más conocido, o a lo mejor el judío más conocido en la sociedad en general. Hay acá, nuevamente para resumir, desde el punto de vista de la tradición judía, cierto balance que uno tiene que encontrar. Y no es un balance que lo tengamos, que haya alguna receta a priori para aplicarlo. Muchas veces es un balance intuitivo. Ustedes saben que parte del tema es de que, a pesar que, no sé, a veces parece que los judíos son varias miles de millones en todo el mundo. No sé si ustedes sabían, hay 14 millones de judíos en todo el mundo, solamente. Y en la práctica es una comunidad muy endeble, que está muy propensa también a la asimilación. Es decir, hay muchos judíos que se destacan en muchos ámbitos, pero desde el punto de vista interno hay una problemática acá donde, si no nuevamente nos reagrupamos y trabajamos a nivel interno, el día de mañana esto va a ser solamente historia, no va a existir el presente. Pero por otro lado, estamos seguros de que nuestra misión es contribuir también a la sociedad cívica. Por eso acá el balance, que realmente yo me lo pregunto todos los días, si hay una receta, cuál debe ser, es algo muy complicado. Bueno, yo quería compartir esta cuestión, quería compartir muy sinceramente con ustedes esta cuestión dilemática que tenemos, y
Me parece, el tema en general me parece muy, pero muy importante y muchas gracias por la invitación a la universidad. Buenas tardes a todos. Los saludo con el saludo que Dios, el Altísimo y su profeta me han enseñado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Bueno, es un placer estar acá. Lástima que el rector no está, pero bueno, siempre estamos en contacto con él. Y agradecemos la participación que nos da a todos nosotros, a este grupo de representación, tal cual como es el día de hoy. Nuestro tema, la representación ciudadana, la representación del ser humano y de los grupos humanos. Ya mis compañeros aquí de la mesa les han hablado acerca de esta libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, y hace 2 años atrás, tras también un esfuerzo del señor rector, de nuestro hermano y amigo de camino, Alberto Molina, con quien hemos trabajado mucho, de la vicedecana y de un grupo grande de gente que hoy me alegro también ver caras. Recuerdo que estuvieron en ese momento que se realizó en el SICUN, quedó en claro la posición de las distintas religiones y la defensa que hace el Consejo Interreligioso de Mendoza de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión también. Y me viene a la memoria un versículo, una leya de este libro sagrado, este mensaje divino, el Sagrado Corán, donde dice: nada de imposiciones con respecto a la fe. Y también muchísimos versículos del Corán y también de los mensajes divinos revelados con anterioridad que hablan acerca de la libertad del ser humano, de la libertad no solo física, sino también de su pensamiento. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nos dijo: Dios allana los caminos a todos aquellos que buscan el conocimiento. Y para estar hoy aquí, como miembro de mi comunidad, ya que el guía religioso de la comunidad islámica de Mendoza, el Sheikh Mostafa Al-Hayat, se encuentra realizando los ritos de la peregrinación en la Sagrada Mezquita de la ciudad de La Meca, bueno, tuve que buscar conocimiento, porque dije, ¿qué tema? Representación ciudadana. ¿Ante quiénes voy a estar? Ante profesores, ante el licenciado Malemachi, aquí la licenciada y amiga Reyes. Me tengo que preparar y más que ante ellos, mi compromiso, lo que sentí era que iba a estar frente a alumnos que están buscando ese conocimiento, que están estudiando las distintas materias en ciencias políticas, la sociología y todo ello. Yo no soy nada de eso, soy un simple argentino mendocino de fe islámica, comprometido con mi fe, comprometido con Dios y comprometido también con este grupo de hermanos, este grupo de caminantes, como solemos decir los hermanos del Consejo Interreligioso. Y mi compromiso hoy es ante Dios, el creador del universo, y también ante todos ustedes, pero más que nada ante los jóvenes, los alumnos. Y también yo estoy comprometido como musulmán ante Dios, y lo digo en mi institución cada vez que es visitada por grupos de alumnos de distintas facultades de esta universidad, que tienen que realizar trabajos acerca de la fe islámica o de las distintas religiones, y les digo de que yo tengo el compromiso de brindarles el conocimiento que ellos vienen a buscar golpeando mi puerta. Por eso es que este fin de semana recurrí a un amigo de toda la vida, católico, compañero de primaria y de secundaria, licenciado en Ciencias Políticas, el licenciado Gutiérrez, para que me dijera, a ver, ¿por dónde arranco?
y me llenó el maletín de libros y me dio hasta bolsas con libros y bueno, intenté leer y prepararme para poder llegar a ustedes de la mejor manera. Bueno, como siempre, hablando de representación, por eso nosotros los musulmanes, cada acto que hacemos, y todos los creyentes en Dios también, decimos en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, porque así empieza cada uno de los capítulos del Sagrado Corán. Debemos entender de que el hombre es un ser social y a través de la historia ha vivido una vida colectiva. Nadie puede vivir solo ni sin esperar nada del otro o sin necesitar o sin coparticipar su vida con otros. Un grupo de personas viviendo juntas es llamado sociedad, cuyas vidas están correlacionadas, dadas que tienen derechos o intereses comunes, para cuya realización trabajan juntos. Esto nace con la intención de cooperar para la realización de un objeto particular. En este caso es la coexistencia, que se une a la cooperación y la mutua y recíproca responsabilidad. Les pido no nos olvidemos de esta palabra, responsabilidad. Basándose así en los principios y reglas aceptados conscientemente por cada miembro o grupo de ellos, trabajando por el crecimiento y el desarrollo. Eso es lo que nos pide Dios, la responsabilidad de trabajar por nosotros mismos y también por el grupo de personas de la sociedad en la que conformamos. Buenas tardes, Hare Krishna. Me hicieron trampa porque yo estaba después, pero bueno. Estamos muy contentos de estar aquí participando de este encuentro. Antes que nada quería hacer algunos agradecimientos. Bueno, para mí es un honor participar en este encuentro y quería agradecer a todas las autoridades de la universidad, sobre todo a Alberto Molina, que estuvo en contacto con nosotros para producir este encuentro, este espacio de comunicación y reflexión. Esperemos que el Señor lo siga bendiciendo para que este tipo de debate se vaya ampliando a medida que va pasando el tiempo. Queríamos expresar públicamente un agradecimiento también al licenciado Fortunato Malimachi por ser el líder de un serio proyecto de investigación social que se plasmó también en su guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Por primera vez, después de muchos años, vemos ahí que nuestro movimiento, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, es descrita de una manera objetiva y seria. Creo que la licenciada Paula Hoffman era la encargada de explicar nuestro proceso, así que bueno, muchas gracias por eso. También quería hacer mención de este tema en que en el gobierno militar nosotros también tuvimos perseguidos, ¿no? Y tuvimos que irnos del país, no en mi caso, porque yo era todavía muy joven, pero sí hubieron muchos monjes que tuvieron que exiliarse, fueron exiliados e inclusive hasta torturados en algunos casos. Nuestras familias se vieron privadas de ejercer sus derechos espirituales, sus actividades de ayuda social, en barrios carenciados solíamos distribuir alimentos. Y bueno, y ahora estamos vislumbrando algo distinto, ¿no? Estamos vislumbrando que hay una apertura, ¿no? No solamente en el pensamiento en general, sino desde la misma dirigencia política. De hecho, también en el pasado, incluso en democracia, fuimos también muy hostigados por pseudo espiritualistas o pseudo estudiosos de las religiones que obviamente hicieron todo lo posible para tildarnos de una mala manera o dar una mala connotación a nuestro proceso espiritual que representa la filosofía védica y que es un proceso milenario y ancestral de enseñanzas y tradiciones espirituales muy oportunas para todos los tiempos. Por último, y también quería hacer una entrega a Fortunato Malimachi de nuestro libro de cabecera, el Bhagavad Gita, que ahí lo trae mi hija, se olvidó traérmelo, pero ahí está viniendo. Nuestro libro de cabecera, el Bhagavad Gita. Sí. Y también queríamos hacer personalmente, por último, un agradecimiento a nuestros hermanos del Consejo Interreligioso,
quienes son unos guerreros espirituales, ¿no? Que están día a día luchando por mostrar y vislumbrar la posibilidad de un mundo mejor. De hecho, nosotros lo vivenciamos cada vez que nos reunimos día a día, tenemos la oportunidad de darnos cuenta que podemos hacer algo en conjunto, y como hablaba recién la licenciada Susana Reyes, que parece, pero no es, el milagro de la unidad en la diversidad, ¿no? Así que muchas gracias a todos ellos. En realidad yo me inspiro día a día en sus ofrendas amorosas, y incremento también mi amor por el Señor Supremo con su ejemplo práctico a día. Muchas gracias. Bueno, eso eran agradecimientos nomás. Ahora empiezo. Manolo habló más de 15 minutos. Bueno, cuando nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, llegó a Occidente trayendo este milenario proceso espiritualista, concurrió a una universidad pública y les pidió a los alumnos que hicieran pasar al alumno más inteligente de toda la universidad. Cuando él pasó, le hizo una pregunta. Le dijo, bueno, ¿cómo te llamas? ¿O quién eres? Le dijo. Y él le dijo, bueno, yo soy, no sé, José Pérez. Dijo, y bueno, acá estamos vislumbrando, dijo Srila Prabhupada, que en realidad no tenemos un conocimiento verdadero de quién somos. Porque en realidad José Pérez es solamente una designación material, que con el tiempo se va. Esa es la educación que a nosotros en las universidades nos está faltando. La educación acerca de quiénes somos realmente, ¿no? En realidad, él explicó que somos almas espirituales, eternas, y que como tal hay toda una ciencia y todo un entendimiento acerca de quiénes somos espiritualmente hablando, ¿no? Eso evidenció la necesidad grande de personas avanzadas en conocimiento espiritual que informaran a los estudiantes y a la gente en general acerca de las técnicas de vida espiritual y acerca del verdadero motivo de la vida, empezando por saber quiénes somos. El Bhagavad Gita, este libro, reza un mantra que dice Dehinosmin yatarehe kaumaran yavananjara tatadehantara praptir dirastatana mujyati, ¿no? Y dice, así como el alma espiritual pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera, en el momento de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. Un alma sensata no se confunde por tal cambio. Entonces aquí estamos evidenciando un principio fundamental, la eternidad del alma, que es lo que realmente somos. Nosotros no somos el cuerpo, somos el alma que habita en el cuerpo. Y a diferencia del cuerpo, que es perecedero, ¿no?, que padece miserias, que envejece, que sufre, el alma tiene todas las características contrapuestas a las características que tiene el cuerpo y por la cual luchamos arduamente día a día. Podemos ver que todos estamos luchando contra la enfermedad, todos estamos luchando contra la vejez, ¿eh? Podemos ver las grandes campañas publicitarias que se hacen en la televisión para que compremos cremas que tapan las arrugas. ¿Y todo esto por qué piensan que es? Porque es ajeno a nuestra naturaleza. En realidad nosotros como almas espirituales somos eternos y somos Nitya Yauvanam, se dice en sánscrito, eternamente jóvenes. Venir a la universidad y encontrar las puertas abiertas para debatir estas cosas, francamente es un acto muy responsable que queremos aprovechar. Y esperamos realmente que también el auditorio, quienes nos escuchan, tengan una disposición desprejuiciada acerca del valor de la religión. Estas son las cosas que muchas veces han hecho de que la humanidad no pueda alcanzar su destino de grandeza. Simplemente prejuicios en el pensamiento. Por eso la libertad de pensamiento es un hecho fundamental en las religiones. Pareciera ser que no, sin embargo es así. Lo dogmático, lo cerrado, lo hermético no es lo común en la religión. Yo me he dado cuenta en estos años de participación en el Consejo Interreligioso y con el Consejo Interreligioso interactuar con otras disciplinas de la ciencia, del saber y de la sociedad. Me he dado cuenta de que muchos de los fracasos humanos se deben precisamente a la incapacidad que muchas veces tenemos de comprender
¿Cuál es el sentido de la vida? Entonces, la participación ciudadana que se llama hoy, o la participación popular, la participación humana, es un hecho fundamental de la religión. Desde el mismo momento en que los libros sagrados nos dicen que hay un Padre Dios que crea las cosas y que pone al ser humano en el huerto para que lo trabaje, también le da una condición y le pone un sentido a ese trabajo. Construir en ese mundo lo que viene bien al conjunto. Y entonces la primera indicación de la divinidad para el ser humano es: pónganle nombre a todas las cosas, para que tengan una identidad y para que esas cosas puedan interactuar. Jesús de Nazaret es un judío de aquellos, es un judío de aquellos. Ese Jesús de Nazaret, que es el, digamos así, el mentor del cristianismo, bueno, él aparece en la escena pública, nos relatan los evangelios, en la medida que tengamos una lectura histórica de ellos, porque muchas cosas pueden leerse desde la historia en el evangelio. Y entonces Jesús de Nazaret aparece en la escena pública en una situación de gran tensión emocional que él mismo vive a los 30 años. Él es parte de una familia que pertenece a un movimiento social, un movimiento religioso, un movimiento político, que se llamaban los esenios. Era primo de Juan el Bautista. Con este primo se habían nutrido en la familia de los más altos ideales de liberación. Este Jesús de Nazaret, nos relata el Evangelio, toma la decisión de participar, digamos, activamente en el territorio de la Palestina, justamente cuando Herodes hace desaparecer a Juan el Bautista. Un hecho político, un hecho infortunado, un hecho atroz. Nos relata el Evangelio que Juan el Bautista le cortaron la cabeza y que esa cabeza estuvo en la fuente de aquellos que se dirimían el poder. Fue entonces que Jesús de Nazaret dice y él reconoce a ese acto como el momento en que él debe intervenir. Así que hay un hecho político concreto que hace que Jesús de Nazaret después sea el que es, el que fue. Y entonces nosotros los cristianos que leemos el Evangelio, lo hacemos desde distintos lugares. Esto es así, esto es una realidad. A mí me han encargado los hermanos del Consejo Interreligioso, que son también cristianos, pero de otras tradiciones, como los hermanos católicos, los hermanos metodistas, los hermanos luteranos, los hermanos del Ejército de Salvación, que yo me haga cargo de hablar desde todos ellos. Y me parece francamente difícil, ¿no? Máxime cuando ya tenemos 2000 años de historia bastante cruentos, ¿no? Y bastante mucha tensión, ¿no? Bueno, pero yo lo hago desde mi mirada, ¿no? Y bueno, yo hago como el presidente Chávez, yo ando con el librito de la Constitución. Esto es el Nuevo Testamento, es simplemente el relato precisamente de la vida de Jesús. Es un relato intencionado, el relato del Evangelio. Muchos dicen que es una cronología que Dios inspira. Yo digo que no, que es un relato intencionado. Son intérpretes de la vida de Jesús, porque Jesús no escribe absolutamente nada, sino simplemente actúa en la historia, y entonces cada uno saca sus propias conclusiones. Y como en cualquier grupo humano, la iglesia primitiva está llena de tensiones, y especialmente
acerca de la interpretación que se hace de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tiene un gran discurso. El gran discurso de Jesús es un discurso político. El reino de Dios y su justicia. Deberíamos transportarnos a 2000 años atrás para saber qué significado tenía esto del reino de Dios y su justicia. Presidente de la nación, presidentes podría haber dicho, porque el cargo fundamental de aquel tiempo era el rey. El rey era lo que se conocía. O sea que Jesús de Nazaret hablaba de que hay una manera de hacer gobierno que tiene una impronta divina, una impronta que viene del cielo. Pero lo que quiere decir es que esa impronta divina se tiene que enraizar en la tierra, en el mundo, en la cosa concreta. No tiene por qué espiritualizarse. Desde ese lugar es que yo digo entonces que Jesús de Nazaret es el más grande participante en la historia entre los humanos. Y él mismo inspira, ¿no es cierto?, con su vida, con sus actos, con sus palabras, cosas importantísimas. Por ejemplo, le da sentido a este reino de Dios y su justicia. Él dice que el reino de Dios y su justicia no es una estructura jerárquica. El reino de Dios y su justicia es un estado de paz, francamente. Y para que haya un estado de paz se necesita indefectiblemente condiciones para que los hombres y mujeres de la tierra puedan vivir esa paz de manera concreta. En su tiempo él dice, justamente cuando declara el interés por el reino de Dios, dice esto: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados todos los que están pasando hambre, todos los que tienen sed de justicia. Está declarando que su reinado, el reinado que dice que viene de Dios y que se impregna en el mundo, es un reinado que tiene que ver con la igualdad. No tiene que haber más brecha entre ricos y pobres. Esto es una realidad que el mismo Jesús plantea en más de una oportunidad. Para no alargarme, porque tengo 10 minutos, digo que la participación en la política, además de tener un sentido para Jesús, también tiene una mística. No se puede hacer profesionalmente. Tiene que haber un fuego, ¿no es cierto?, que pueda canalizar a esa profesión política. Ese fuego él lo llama el amor. No el amor que nosotros conocemos, sino el ágape en griego. El amor que no espera nada a cambio. El amor que se entrega, el amor que no tiene ningún reparo en el diálogo, en acercarse al otro, en la condición que esté, y en buscar afablemente la construcción de una justicia y de la paz. Entonces, cuando Jesús de Nazaret habla, en aquellos tiempos, los discípulos quedan francamente embelesados. Y crea una serie de tensiones propias ahí en el grupo en el que está. Hay un momento en la vida de Jesús de Nazaret que dos de sus discípulos, cuando él les anuncia que llega un momento clave en su vida, que es cuando va a Jerusalén y donde va a terminar en la cruz, luego de un juicio, dos discípulos de él se acercan y le dicen: Señor, ¿cómo podemos estar a la derecha y a la izquierda de ese reino? ¿Cómo podemos hacernos cargo de esto? Y entonces ahí Jesús de Nazaret, justamente hablando de esa mística del amor, le dice: eso pasa afuera, pero en este nuevo mundo que tenemos que crear, el más grande es el que más sirve. Estas palabras infundían una mística maravillosa, tan extraordinaria, que fue capaz, por ejemplo,
de hacer que la primitiva iglesia, una vez que terminó el actuar de Jesús en la tierra, se reunieran y dijeran, bueno, ¿cuáles son los elementos claves para tener en cuenta de ahora en adelante? Y entonces en el relato de Lucas de la primitiva iglesia, dice que estaban todos juntos, repartían sus bienes de manera equitativa y según la necesidad de cada uno. Vendían sus bienes y entre todos se repartía. Esa mística sorprendió a la sociedad de aquel tiempo. Esta es la misma sorpresa que necesitamos hoy también. Las experiencias, algunas experiencias quisiera contar bueno, 2 minutos. A lo de Mauricio López, que ya fue dicho, ¿no? Mauricio López, un hombre extraordinario, un hombre que precisamente desde la fe religiosa encuentra un camino para su propia realización como persona. Porque esta es la otra mística que tiene la religión para darle a quien se anima a participar en la construcción de la paz. Que esa construcción de la paz es para el que la produce un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque le ayuda a su realización como ser humano. Martin Luther King sale a la palestra después que Rosa Parks, una hermana de su iglesia, se sube a un micro con el apartheid, en la segregación, y se sienta en el lugar de los blancos porque no podía caminar. El chofer se detiene y le dice, usted no puede estar sentada allí. Rosa Parks se anima a no pararse, termina en la cárcel y Rosa Parks se comunica con Luther King y él comienza el movimiento que termina con este proceso de igualdad ante la ley de negros y blancos en Estados Unidos. Carlos Mujica allá en la Villa 31, termina participando incluso en la función pública, pero desde el lugar que le había marcado Jesús de Nazaret, eran los pobres de la Villa 31. En la dictadura, y allá hay un libro que tenemos para la venta, tenemos un libro de Rolando Concati que cuenta, acá está, Testimonio cristiano y resistencia en las dictaduras argentinas. Acá hay un raconto de mucha intervención política y ciudadana de hermanos de la fe cristiana y de otras confesiones que jugaron su vida en estos tiempos. También tenemos al MED, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, de inspiración cristiana, y estamos trabajando fuertemente en los juicios ahora a los genocidas. También el Centro Carlos Mujica, acá en Mendoza, una agrupación ecuménica para la promoción pastoral, social y la reflexión política. Estamos empeñados en la transformación, estamos empeñados en el ecumenismo, estamos empeñados en la autonomía y estamos empeñados también en la transformación social. También en otro tiempo el mismo Consejo Interreligioso de Mendoza me nombró como representante en un movimiento que tuvimos hace 10 años atrás con Cambiemos la Política, una necesidad de intervenir concretamente en la reflexión de una reforma electoral. Lo religioso, pues, como fuente de inspiración, lo es no solamente para el ser humano como individuo, lo es para la democracia, lo es para la justicia restaurativa, es justicia restaurativa de los derechos humanos y es para la construcción comunitaria con predominio de la igualdad
y la solidaridad, tal como la iglesia primitiva lo practicó en los primeros años de Jesús de Nazaret. Gracias.